Y ahí viene el problema de cuando uno tiene que evaluar dos cosas. Uno, ¿cuál es el nivel de la tasa de interés? La tasa de interés tiene un componente muy fuerte que es el... Si uno presta plata a una tasa de interés, pero no hay seguridad jurídica sobre que le van a devolver la plata, la misma cantidad de dinero, en el mismo tipo de dinero que prestó, etcétera, o lo pueden confiscar en el medio, la tasa de interés sube. Pero también hay riesgo institucional, aquel que va a invertir en un país y no sabe si cuando hizo la inversión el Estado le va a cambiar las normas impositivas en el medio, la legislación laboral, si exporta parte de su producción, el gobierno viene y dice no, usted no puede exportar ahora, o si tiene que importar algún insumo, el gobierno no lo deja importar ese insumo. Ese es el riesgo, digo, institucional que existe. Agrego a esto los problemas monetarios, la ausencia de una moneda estable, etcétera. Entonces, me parece que la Argentina, el problema de crecimiento de largo plazo, en algún momento la Argentina creció, dejó de crecer en algún otro momento, el punto de inflexión es para el debate, pero de todas formas cada uno tendrá su opinión cuando se produce, pero lo que sí sabemos es que en algún momento Argentina dejó de ser un país que crecía constantemente para transformarse en un país estancado o en decadencia. Y esa decadencia económica, más allá de las fluctuaciones de corto plazo que puede haber, donde suben un momento, bajan otro, etc., unos dicen, bueno, esto es un problema político. Y digo, no, el problema político es institucional, porque si hay populismo es porque hay oferta de populismo, es porque hay demanda de populismo. Y esa demanda de populismo, que es un mecanismo de romper reglas previsibles de juego o instituciones, si usted quiere, sobre las cuales uno hace las inversiones, es porque en algún momento la sociedad cambió de rumbo en sus valores, ¿sí? Entonces, a mí me parece que lo que es importante tener en cuenta es que el crecimiento económico no depende solo de variables económicas. Por supuesto que ayuda mucho tener una soja en valores altos, ayuda mucho, digamos, tener flujo de capitales hacia el país porque hay previsibilidad, etcétera. Pero previo a eso, previo a que haya esas inversiones o además de los precios internacionales, para que un país pueda crecer necesita de inversiones. Y además tienen que ser inversiones competitivas. De nada me sirven las inversiones basadas en subsidios, corrupción, protección, etcétera, porque son negocios de muy corto plazo que generan rentabilidades extraordinarias para un sector en un momento dado, pero no derraman el resto de la sociedad. Entonces, el tema al cual quiero ir finalmente y redondear es este. Me parece que el problema económico argentino, si bien puede tener algo de político y es muy complejo, no solamente son ese punto, no es ese punto solo, sí estoy plenamente convencido de que el problema económico argentino, esa falta de crecimiento, el aumento de la pobreza, la falta de perspectivas de largo plazo, tienen que ver con un problema institucional. Y cuando digo institucional, digo las reglas de juego que imperan en la sociedad. Y esas reglas de juego son las que la sociedad quiere, ¿sí? Entonces, no podemos lograr el crecimiento, no ya cuando cambie la dirigencia política, sino si gran parte de la sociedad nos cambia los valores sobre los cuales quiere desarrollar su futuro y el de sus hijos. Hacemos una pausa y encima con el historiador Roberto Cortés Conde. Bueno, y lo prometido, he logrado conseguir, no es fácil, pero lo bueno cuesta, Roberto. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, muchas gracias. Y en primer lugar, felicitaciones porque tenés un nuevo hijo que es un libro. Un libro siempre es un hijo, ¿no? Así es, como un hijo, exactamente. ¿Qué número del libro? Bueno, este vendría a ser el número 15 de los libros míos, sí. ¿Y se llama? Se llama Estado, Poder y Política. Y el subtítulo tiene Impuestos comparados en la Argentina y Estados Unidos. Es un esfuerzo. Yo hace tiempo estuve trabajando temas fiscales, desde mi libro Dinero, Deuda y Crisis, que hablé de política fiscal en la primera parte de los gobiernos constitucionales. Sí. Y después seguí sobre esos temas. Y en el curso de la investigación me empecé a preguntar, bueno, hablando un poco de tu introducción, ¿por qué uno está obligado a pagar impuestos? ¿Y en qué medida
la convicción de que si uno paga impuestos porque es justo, la percepción de impuestos es mucho más eficiente. Las sociedades que funcionan, donde hay crecimiento económico, la gente paga impuestos porque tiene conciencia de que percibe algo como contrapartida. Y además que los que deciden que hay que pagar los impuestos son autoridades que son legítimas. Sí. Es decir, esto viene de una tradición viejísima que empieza la Revolución Inglesa en 1688, en realidad empieza antes, en la petición de principios que le hace la Cámara de Comunes a Carlos I, con el planteo ese de que no puede haber impuestos que no lo decían sus representantes, que en inglés es no taxation without representation. Entonces yo hace mucho tiempo había escrito una cosa que decía, en realidad el origen del sistema representativo de lo que es la democracia moderna viene del voto de los impuestos. De la Carta Magna, sería el primer esbozo. Exacto, la Carta Magna todavía es anterior, en 1215. La Carta Magna es más limitada, porque es que los varones le imponen a Juan, el rey Juan, sí. Juan sin tierra, que no les puede sacar dinero, sacar ayudas, ningún tipo de prestación en bienes o en dinero, si no es con su propia conformidad. Eso viene de un principio viejísimo para los ingleses de aquella época, que van a la antigüedad anglosajona, que es en realidad que hay ciertos derechos que se tienen de épocas inmemoriales. Es decir, al rey se le había concedido determinadas cosas, tenía su patrimonio, cada uno tenía su patrimonio, pero no podía sacarle el patrimonio a los otros nobles. En 1688 el problema se generaliza y ahí es donde cobra importancia el Parlamento, porque es para todos, no para los varones. El 1215 es para los varones. En 1688 están los dos principios básicos de las sociedades modernas, que es ese no taxation without representation, así que yo, mi representante, porque no hay posibilidad de democracia directa como las ciudades griegas, entonces solo yo delego en mi representante la facultad que tiene para tomar parte de mi patrimonio. Soy yo el mismo que decido. Yo entro en la sociedad y por una necesidad que no se puede decir todo el mundo todo el tiempo juntos, yo delego a mis representantes que tome una medida que de algún modo me puede perjudicar, que es tomar parte de mi patrimonio, pero solo mi representante legítimo puede tomar. Tanto así que en la discusión de esa época, que es toda la filosofía política inglesa del siglo XVII y del siglo XVIII, el centro del problema es la importancia que le dan los ingleses a los derechos de propiedad. Dicen, no se puede tocar el patrimonio. Gente muy común decía, no puede ser que el rey venga y nos confisque, que nos saque cosas. Solo puede hacerlo si mis representantes en el Parlamento lo deciden. Quiere decir que unan las dos cosas, la representación, el funcionamiento ya extendido del Parlamento, es decir, lo que es ahora las democracias modernas, con el hecho muy fundamental de algo que vos decías recién, respecto a las instituciones. Es decir, yo entro en la sociedad con una serie de reglas. Discúlpame, te hago un punto sobre el tema impuesto antes de que avance. Yo no sé si tuviste la oportunidad de leer un libro de Charles Adams, que hay dos libros de él. Uno es sobre la historia de las rebeliones fiscales en el mundo, porque todos conocemos la del té, la de Boston, pero hay muchísimos casos. La Revolución Francesa inclusive tiene un componente por supuesto, ¿no? Y sí, como una enorme presión sobre los sectores populares, porque la nobleza estaba excluida de pagar impuestos. La Revolución, en realidad, en la Revolución Francesa pasa una cosa muy curiosa. Los nobles, que estaban eximidos por un antecedente que viene de la época feudal, es decir, los nobles tenían una obligación de sangre, defender con su vida al rey, pero como había ya un ejército profesional, esa obligación había desaparecido. Entonces los otros pagaban los impuestos, los nobles no. Colbert quiere cambiar esas reglas y extender el pago de impuestos a todo el mundo. Ahora los nobles se resisten hasta último momento. Luis XVI, con el que él quiere extender, porque tiene una crisis fiscal espantosa, no tanto por la famosa historia del collar de la reina, que es cierto, pero no tenía, sino porque Francia está durante todo el siglo XVIII en guerras con Inglaterra. Y además, para
contra Inglaterra ayuda a los norteamericanos en la revolución contra la independencia, contra Inglaterra. Eso significa un costo altísimo y necesita ampliar su base impositiva. Pero ahí está un ejemplo de lo que yo estoy diciendo. No había consenso en Francia sobre quién tenía que pagar los impuestos. Sí. En cambio en Inglaterra, a partir de 1688, el Parlamento, una vez que tiene el Parlamento el poder de fijar los impuestos y controlar los gastos, le da recursos al rey y al gobierno.